Bueno, vamos ahora a resolver este ejemplo que es tomado del libro de Razavi, Fundamentals of Microelectronics. Aquí lo que tenemos es un amplificador seguidor de emisor que va a actuar como buffer de un amplificador emisor común que tiene una determinada ganancia de 20, tal y cual lo vemos acá, para una RAU de 1 kilo ohm. Esa sería la resistencia de carga que tenemos en el amplificador, tal cual está especificado. Nos están diciendo que este amplificador está diseñado para tener una ganancia de 20. ¿Okay? Voltio sobre voltio. No vamos a entrar en detalles sobre cómo está polarizado y demás. Suponemos que el circuito cumple lo mismo. Cumple esta ganancia, al circuito se le conecta una resistencia de carga a través de un capacitor de desacople, y esta resistencia de carga es la de un parlante que tiene una resistencia equivalente a 8 ohms. Sería la R del parlante. ¿Okay? Bueno, lo que vamos a hacer es primero averiguar qué pasa con la ganancia de este amplificador. ¿Okay? Cuando le colocamos esta resistencia. Vamos a abrir un documento nuevo para poder ver esto. Tenemos entonces el circuito tal cual, lo voy a redibujar acá. Amplificador, emisor común, ¿okay? Al cual le vamos a colocar de carga un parlante con una impedancia característica de 8 ohms. Nótese que nos están diciendo que este amplificador al vacío, es decir, sin esta resistencia de carga, tiene una ganancia igual a 20. Noten además que este amplificador tiene una transconductancia definida igual a IC, perdón, sobre BT, ¿verdad? Esta es la transconductancia definida para el transistor Q1. Noten que este es un parámetro de pequeña señal que está definido, GM1 es un parámetro de pequeña señal que está definido en función de la corriente de colector, que es un parámetro en CC. Y esa es siempre la regla a la hora de que vamos a hacer cálculos para circuitos de este estilo. Recuerden que tenemos que separar los dominios de CC del CA. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este capacitor, puesto que está desacoplando al amplificador de su resistencia de carga, evita que esta resistencia de carga conectada acá, digamos equivalente a 8 ohms del parlante, influya sobre el punto de operación del transistor. ¿Eso qué quiere decir? Que la transconductancia del amplificador no se ve afectada a la hora de conectar la carga gracias al capacitor de desacople que tenemos acá. Teóricamente me están diciendo, ¿verdad?, que este amplificador sin carga tiene una ganancia de 20, que es igual a IC sobre BT por RC. ¿Esto qué quiere decir? ¿Verdad? Que si esto es 20 igual a GM por RC, yo puedo decir que la transconductancia de mi circuito es igual a 20 sobre RC, sin importar la resistencia de carga que esté conectando, gracias a que el capacitor está conectado ahí como desacople entre los dos mundos, el de CC y el de CA, para este circuito. Nótese que obviamente el capacitor va a tener que ser de un valor adecuado para ello. Vamos a suponer que está bien diseñado. Bueno, ahora me preguntan, ¿qué pasa en la vida real? ¿Qué pasa en la ganancia? ¿Cuál es la ganancia del amplificador real? Le vamos a poner una R. ¿Cuándo conectamos esta resistencia? Vean que yo puedo hacer un pequeño modelo, aquí un modelo de pequeña señal, ¿verdad? Muy pequeño, sin realidad meterme al modelo pi del amplificador completo. Y ver, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo, ¿verdad?, para este circuito. Cuando yo conecto mi circuito de carga, es que me está quedando una RL, ¿verdad?, en paralelo con RC. Recordando, ¿verdad?, que la fuente de alimentación VCC es una tierra en CA. Yo puedo, por lo tanto, para este circuito especificar su ganancia como GM por el paralelo de RC por RL. Recuerde que la fórmula, ¿verdad?, intuitiva
nos vienen en auxilio si no nos acordamos de la fórmula, si no la tenemos en el formulario. Vean que en realidad es simplemente cuestión de aplicar la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? ¿Qué sucede en la ganancia de un amplificador cuando conectamos una resistencia en paralelo con la salida del mismo? Sin embargo, recuerden, si nos quisiéramos ir un paso antes y si no recordamos lo mismo, recuerden la famosa regla, ¿verdad? La regla de ganancia de un amplificador sería menos RC, ¿verdad? Un amplificador emisor común, o sea, la resistencia que vemos en el colector, entre la resistencia vista, ¿verdad? Perdón, aquí me faltó el paralelo RL, entre la resistencia vista hacia el emisor más cualquier resistencia que esté conectada al emisor. Vean que en este caso no tenemos ninguna resistencia conectada en el emisor y hacia el emisor estamos viendo 1 sobre Gm. Por lo tanto, la regla, ¿verdad?, nos recuerda la ganancia, ¿okay?, que ya habíamos derivado varias clases atrás. Obviamente recuerden que estamos hablando de magnitud, por eso desaparece el menos. ¿Eso qué quiere decir? Que la ganancia real de este amplificador, la magnitud de la hecha ganancia real, va a ser igual a Gm, que sabemos es 20 sobre RC, Gm1. Vean que no hay cambio, ¿verdad? Les recuerdo, no hay cambio en la ganancia, en la transconductancia del amplificador gracias al efecto S1. Vean que en este caso estamos suponiendo, ¿verdad?, que XC1 está bien diseñado de manera que XC1, la magnitud de XC1 es igual a 0, la frecuencia de interés, por eso aparece este corto acá, por el paralelo, ¿verdad?, de RC con RL. Si ustedes sustituyen los valores especificados en el problema, que decían que RC era igual a un K, y nos decía que la resistencia del parlante, ¿verdad?, igual a RL, la que estamos llamando resistencia de carga es de 8 ohmios, obtenemos que esta ganancia es igual a solo 0.159 voltios sobre voltio. ¿Qué sucede ahora si conectamos la siguiente etapa de buffer? Mejorará esta situación. Vean cómo se está cayendo la ganancia del amplificador emisor común por ese efecto. ¿Qué pasa si colocamos entonces un amplificador emisor común como buffer? Vamos a crear otro documento. Entonces, voy a dibujar rápidamente el circuito. Vamos a colocar entonces nuestro amplificador emisor común, okay, por acá, con un kilo ohmio por aquí. Pero fíjense que ahora le vamos a conectar a Vout, lo vamos a hacer pasar primero, voy a hacer un poquito aquí más claro, ¿no?, por un amplificador seguidor de emisor que está polarizado con una corriente. La especificación nos dice que esta corriente es de 5 miliamperios. Este sería Q1 y este Q2. Y aquí tenemos, ¿verdad?, ahora sí, el parlante conectado a la salida del seguidor de emisor. Me dicen que VA es infinito en ambos transistores, ¿verdad? VA1 igual a VA2. Bueno, no me lo dicen, pero lo puedo suponer. Si no me lo dicen, yo puedo suponer que es infinito, o sea, no hay efectos de reo en ninguno de los dos. Y recuerden que en esta configuración, la fuente hace que la polarización del circuito quede independizado de los valores de VCC y de los valores en realidad de resistencia de base que le conectemos al mismo. Vean que la resistencia base de este circuito, de este seguidor de emisor, es la misma resistencia de colector de la etapa anterior. Pero el VBE de este transmisor, de este seguidor de emisor, perdón, pues es determinado, ¿verdad?, por esta fuente corriente. Así que no tenemos problema, podemos utilizar esta configuración para ver qué es lo que sucede. Bueno, ¿qué sucede precisamente en pequeña señal? Yo tengo ahora una resistencia de carga vista desde este nodo que tengo acá. ¿Cuánto es RL? Bueno, recordemos la regla, ¿verdad? La resistencia vista hacia la base de un seguidor de emisor es igual a la resistencia en pequeña señal del transistor, RP2,
más la resistencia que tenga en el emisor multiplicado por el beta del transistor más 1. Es claro que la resistencia vista en el emisor va a ser solo igual a RE. Les recomiendo redibujar, ¿verdad? Perdón, a la resistencia del parlante. Les recomiendo dibujar estas etapas si ustedes tienen alguna duda, ¿verdad? Siempre redibujar ayuda mucho. Vean que a la hora de la verdad, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo veo en pequeña señal este circuito, esta fuente va a ser un abierto, es una fuente de corriente en CC, por lo tanto se sustituye por un abierto. Y lo único que voy a ver, ¿verdad? En pequeña señal en este circuito, si lo veo así, ¿verdad? Recuerden que a veces es una tierra en CA. Lo que voy a ver aquí son 8 ohmios, que es la resistencia del parlante, ¿verdad? Entonces esto va a ser por esta fórmula, significa que este RP se ve multiplicado por beta más 1. Y bueno, recordando, ¿verdad? Que RP es beta sobre GM más beta más 1 por RP, sustituyendo los valores que ya conocemos, ¿verdad? 100, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de transistor 2, así que estamos en GM2, ¿verdad? Sobre GM2, que sería IC2 sobre Phi-T, que son 26 milivoltios, más 101 por 8 ohmios. Sabemos que IC2 es igual a 5 miliamperios, así que eso sería igual a 26 milivoltios por 100 sobre 5 miliamperios más 808 ohmios. Y esto dice que la resistencia total vista de RL va a ser igual a 1328. Fíjense que es bastante, mucho más alta de lo que esperábamos, ¿verdad? Al conectar el parlante. Vean el efecto que está haciendo como buffer el seguidor de emisor. Está aumentando la resistencia de carga a la etapa anterior, lo que le va a permitir conservar su ganancia hasta un cierto punto. Fíjese que si AV real, tal cual habíamos definido, es, ¿se acuerdan? GM por RC paralelo RL, ok, M1. Vean que esto no cambia, ¿verdad? Esta cambia levemente porque por aquí da una pequeña corriente de base, ¿verdad? Entonces, que capaz que esto se puede mejorar un poquito este circuito, pero si despreciamos esta pequeña corriente de base 2, suponemos que es muy pequeña, como para afectar realmente la ganancia del circuito, podemos suponer, ¿verdad? Que esto es igual a, entonces, a 20 sobre RC, ¿verdad? De la fórmula que habíamos derivado en el paso anterior, por RC paralelo RL, y con el nuevo valor de RL que conocemos de acá, ¿verdad? Más lo que ya sabemos de RC, nos dice que la ganancia de este equipo, de este circuito ahora es 11.4 voltios sobre voltio. Fíjese que la logramos levantar de 0.159 hasta 11.4. No la logramos llegar a 20 porque obviamente siempre hay una pérdida de vidas TRL, pero la aumentamos mucho. ¿Cuál sería la mejor manera de asegurarse que esta ganancia no se vea afectada del todo? Muy fácil, sustituir este transistor por un MOSFET. En este caso, no solo, pero no tenemos problemas debido al E-gate, porque va a ser 0, o sea que esta fórmula ahora va a ser precisa, sino que RL va a ser infinito y por lo tanto no vamos a tener pérdidas debidas al efecto del seguidor, en ese caso de fuente, que va a actuar como buffer para manejar el parlante de baja impedancia. Muy bien. Vamos a, en el siguiente video, a hacer un ejemplo de un amplificador seguidor de emisor, perdón, seguidor de fuente utilizando transistor MOSFET.